tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Alternativa, actualidad y el mejor análisis de la semana. Tenemos un programa por delante que va a ser exactamente igual que lo que ha sido esta semana, muy intenso. Como sabéis, se ha celebrado el juicio contra los síndicos electorales del 1 de octubre. La Fiscalía se ha querellado contra Roger Torrent por desobediencia. Mañana la Eurocámara vota el suplicatorio de Carles Puigdemont y, por tanto, se decide si se le levanta la inmunidad como europarlamentario o no. Y antes del viernes tiene que estar constituida la mesa del Parlamento. Para hablar de todo ello contaremos con Alex Salmond, Óscar Guardingo, Eva Parera y Ana Grau. Enseguida os los presento, pero antes, si sois seguidores del programa, recordaréis este momento. Desde aquí quiero trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los catalanes, de que el próximo 14 de febrero, si vamos todos con ilusión a votar por la libertad, por la seguridad y por esa Cataluña dentro de España, yo no descarto nada. Sin ir más lejos, tenemos un precedente como fue Andalucía, donde nadie aspiraba, ¿no?, o nadie aseguraba que pudiéramos desalojar a ese entramado corrupto del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, y gracias a la irrupción de Vox logramos desalojar al PSOE, que estaba en esa red clientelar mafiosa perfectamente diseñada desde hace muchos años. Por tanto, yo desde aquí llamo al conjunto de los catalanes a que hagamos el 14F en un día histórico, donde podamos empezar a escribir una historia diferente de futuro y de esperanza en Cataluña. Era Ignacio Garriga, que nos decía que el constitucionalismo podía ganar el 14 de febrero, falló en la proyección, pero es cierto que su partido, Vox, obtuvo un buen resultado, 11 diputados, y aquí volvemos a tenerle. Ignacio Garriga, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, 2 semanas desde las elecciones, ya han pasado 3 semanas. Además de, imagino, contemplar con preocupación los disturbios en las calles de Barcelona, de celebrar, evidentemente, el éxito electoral. ¿De qué han servido estas 2 semanas para Vox? Bueno, pues en primer lugar, para seguir pisando calle, para trasladar al conjunto de los catalanes de que ya no están solos, de que aquella mayoría de catalanes que estaba abandonada y harta de las consecuencias de la mafia separatista y de la izquierda, ahora tiene representación parlamentaria. Estos 11 diputados de Vox van a dar voz a tantísimos catalanes que durante años han sentido abandonados, que veían cómo en la tribuna del Parlamento se hablaba de delirios ideológicos y de única y exclusivamente de la agenda rupturista del separatismo, y ahora por fin van a poder escuchar debates sobre la seguridad, sobre la inmigración, sobre el despilfarro económico, en definitiva, sobre esa Cataluña que nosotros queremos recuperar. Antes del viernes tiene que estar constituida la mesa del Parlamento. ¿Vuestra intención es estar presentes en esa mesa? ¿Lo vais a conseguir? Pues no lo sabemos. Está claro que la voluntad de llevar a cabo ese cordón antidemocrático por el separatismo y por la izquierda nos lo va a poner difícil, pero nosotros no damos ninguna bandera por arriada. Vamos a seguir peleando hasta el último minuto, porque entendemos que la cuarta fuerza política en Cataluña, la primera fuerza nacional en Cataluña, tiene que estar representada en la mesa del Parlamento, porque no es otra cosa que es la voluntad de los catalanes. Han sido los catalanes, cientos de miles de catalanes, que han elegido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, con la representatividad que ellos han elegido. En caso de que Vox no esté en la mesa del Parlamento, se demostrará claramente esa voluntad antidemocrática del separatismo y de la izquierda, y se estará vulnerando los derechos de cientos de miles de catalanes. Una de vuestras primeras acciones ha sido la de negaros a firmar un manifiesto en contra del acoso y de compromiso con la tolerancia cero con el acoso. ¿Por qué os habéis negado a firmarlo? ¿Es por el fondo del manifiesto? ¿O es la forma? ¿O es el hecho de que se os imponga que lo tenéis que firmar? ¿Por qué exactamente os habéis negado a firmarlo? Bueno, ya vale de que el rodillo totalitario de la izquierda, del consenso progre, vaya avanzando en Cataluña sin freno alguno, ¿no? Nosotros hemos dicho que venimos a liderar esa disidencia, que vamos a romper esas imposiciones ideológicas que ha promovido el separatismo en la izquierda, y que nosotros no venimos a firmar esos documentos del movimiento feminista enloquecido que ha asumido todo el arco parlamentario en Cataluña. Nosotros, por supuesto, estamos comprometidos en defender la igualdad de todos los catalanes, de todos los españoles, porque así lo reza la Constitución, independientemente de su orientación sexual, de su raza, de su religión. Pero lo que no vamos a permitir es sucumbir a ese rodillo totalitario de la izquierda y firmar panfletos que lo único que quieren es adoctrinar, en este caso a los diputados, y también en los colegios. Esto es un primer aviso al conjunto de los partidos políticos en Cataluña de que no vamos a sucumbir a ese totalitarismo ideológico, que nosotros estamos comprometidos con la defensa de la igualdad, como no podía ser de otra manera, de todos los catalanes, pero que no vamos a permitir que delirios ideológicos, como puedan ser la ideología de género, se instalen en las instituciones y que se instalen en los colegios. Por tanto, no lo vamos a firmar y vamos a hacer todo lo posible para que ese nefasto plan mal llamado de igualdad, porque no es de igualdad, son delirios ideológicos, no se lleven a cabo ni en el Parlamento de Cataluña ni en ningún colegio de los catalanes. Habéis sido los únicos que no habéis firmado, y de hecho hay una estrategia parlamentaria entre la izquierda
izquierda y el independentismo para hacer un cordón sanitario a Vox. ¿Cómo vais a responder ante este cordón sanitario? Bueno, ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, denunciándolo, ¿no? Denunciando esa voluntad antidemocrática del separatismo y de la izquierda de intentar silenciar a cientos de miles de catalanes. Es decir, han sido los catalanes los que han elegido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña. Y han querido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña porque se sentían abandonados, porque no veían que ningún partido político reivindicara la necesaria recuperación de la seguridad de nuestros barrios, la importancia de acabar con la inmigración ilegal, la importancia de recuperar la libertad en los colegios de Cataluña. Están secuestrados por la mafia separatista. Por tanto, les decimos, en primer lugar, que no vamos a permitir ningún tipo de cordón sanitario, que aunque quieran llevar a cabo ese cordón totalitario, ese cordón antidemocrático, no vamos a cambiar ni un milímetro de nuestro discurso, que vamos a seguir perseverando, que se van a cansar de escucharnos y que al final ese cordón sanitario que están intentando, ¿no?, llevar a cabo a una fuerza política y en definitiva a los catalanes, más pronto que tarde se les volverá en contra y ese cordón sanitario se lo harán sus propios votantes a esos partidos políticos separatistas y de izquierda que lo único que están haciendo es desviar los verdaderos problemas de los catalanes para seguir avanzando en sus delirios ideológicos, como he dicho antes, y en su agenda rupturista. Vosotros directamente habéis propuesto la ilegalización de la CUP. A nadie se le escapa que es intolerante que un partido no condene la violencia, pero ¿crees que es la solución para acabar con la CUP y legalizarla? Bueno, la solución es cumplir con la ley de partidos. Es decir, nosotros cuando proponemos la ilegalización de la CUP, que eso pertoca a la Fiscalía, es exigir que se cumpla de una vez por todas la ley. Ya sabemos que en Cataluña se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, en un lugar donde la ley, en primer lugar, promovida por las instituciones, se vulnera a diario, se vulneran derechos, se vulneran libertades. Y nosotros exigimos que se cumpla la ley de partidos. Y la ley de partidos estipula que si hay un partido político que no condena la violencia, está fuera de la ley. Y es la CUP, Podemos y el separatismo quien está fomentando y promoviendo la violencia, este terrorismo callejero que hemos tenido que sufrir en las calles de Barcelona. Es absolutamente intolerable y nosotros desde el primer día en el Parlamento de Cataluña vamos a llevar a cabo todas las iniciativas parlamentarias necesarias para exigir, en primer lugar, que se condene la violencia sin excusas por parte de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria y que se garantice de una vez por todas la ley y el orden en las calles, que por culpa del separatismo y la izquierda, Cataluña se ha convertido en un paraíso de los delincuentes y en la capital europea del vandalismo y del terrorismo callejero. Otro de los objetivos que figura en el programa electoral de Vox es terminar con el estado de las autonomías. Lo vais a intentar hacer desde dentro del Parlamento, aunque sin el poder suficiente como para llevarlo a cabo. Pero ¿cuál va a ser la estrategia para, desde dentro de la institución, terminar con el estado de las autonomías o con la autonomía catalana? Pues nosotros lo que vamos a hacer desde las instituciones catalanas, en la línea de que tú planteabas, ¿no?, en querer acabar con el régimen del sistema autonómico, que siempre lo hemos dicho, es un régimen que rompe el principio de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles, es desde dentro de las instituciones, en primer lugar, exigir todo tipo de auditorías, ya sea en TV3, en las embajadas, en todos esos chiringuitos que la mafia separatista ha construido robando a los catalanes para financiar a sus palmeros y avanzar en su agenda ideológica y rupturista. Exigiremos todas las proposiciones de ley, propuestas de resolución para acabar de una vez por todas con el despilfarro económico que supone el régimen de las autonomías y especialmente en Cataluña. Por tanto, llevaremos a cabo muchísimas actuaciones para acabar de una vez por todas con ese gasto, con esa malversación de fondos públicos en gasto político y que se destine de una vez por todas a educación, a sanidad, a políticas sociales. Y, por último, también haremos todo lo necesario para exigir que de una vez por todas se recupere la libertad en Cataluña, empezando por los colegios. Y una de las medidas estelares será proteger a los padres, a los alumnos, promoviendo, por ejemplo, el PIN parental y evitar de una vez por todas que el separatismo y la izquierda adoctrinen a nuestros hijos, por ejemplo, en leyes liberticidas como puede ser en las leyes de ideología de género. Uno de los argumentos para terminar con el estado de las autonomías es ese despilfarro económico del que hablas, pero mi pregunta es, si no se despilfarrara ese dinero, es decir, si la autonomía estuviera bien gestionada, ¿también queréis acabar con el estado de las autonomías? Sí, y porque me remito a lo que te he dicho antes, el sistema autonómico está rompiendo el principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. No es la misma educación que recibe un catalán que un andaluz que un madrileño. No es la misma la sanidad que recibe un catalán, un madrileño que un andaluz. Por tanto, el sistema autonómico se ha convertido en 17 reinos de taifas, donde lo único
para lo que sirven es para generar despilfarro económico, romper el principio de igualdad y solidaridad entre todos los catalanes y, en definitiva, para que se genere, como hemos visto, en una creciente crisis sanitaria, económica y social, donde los agravios comparativos son tremendos. Por tanto, nosotros, desde dentro de las instituciones, en este caso autonómicas, demostraremos cómo el sistema autonómico es un sistema fallido. Y por eso te digo que las primeras medidas que haremos es solicitar una infinidad de auditorías para que vean del conjunto de los catalanes cómo el separatismo y la izquierda lleva décadas robando a los catalanes y no destinando el dinero a lo que verdaderamente importa. Y también vamos a exigir que de una vez por todas la seguridad impere en las calles de Cataluña. Siguen las negociaciones para formar gobierno entre los partidos independentistas. Las exigencias de la CUP son celebrar otro referéndum ilegal, cambiar el modelo policial. También existe la posibilidad de que haya un tripartito de izquierdas. ¿Tenéis alguna preferencia? No digo yo que te guste alguna de estas dos posibilidades, pero el menos malo entre un tripartito de izquierdas y un tripartito separatista. Me haces elegir entre susto y muerte. Por tanto, yo te diría que en ningún caso. Lo que sí que les puedo anticipar a unos y a otros es que van a tener una posición como nunca han tenido. Van a tener una posición frontal, contundente, una posición que va a fiscalizar todos los euros públicos que destinen para unas cosas o para otras, que van a tener una verdadera oposición que va a reivindicar y que va a exigir que se recupere la libertad en Cataluña, que va a exigir recuperar la seguridad en Cataluña y, en definitiva, van a tener a su peor pesadilla, que es Vox, que es a 11 diputados en el Parlamento de Cataluña, que les va a hacer la vida imposible, porque lo que tenemos muy claro es que hay que recuperar esa Cataluña que toda esta mafia, que toda esta izquierda liberticida ha arrebatado al conjunto de los catalanes. ¿Tienes la sensación de que se va a volver a declarar la independencia esta legislatura, que se van a atrever a continuar con el desafío? Yo creo que no, porque antes no tenían a Vox en el Parlamento de Cataluña, tenían a Vox en las calles, tenían a Vox en los juzgados, pero ahora tiene a Vox en el Parlamento de Cataluña. Y Vox, como he dicho, no va a permitir ni un desvío de la ley, ni un avance con el dinero de los catalanes en sus delirios ideológicos y en sus proyectos rupturistas. Y les puedo asegurar que, como he dicho antes, vamos a ser su peor pesadilla y que vamos a impedir que de una vez por todas las instituciones sigan secuestradas por esta mafia liberticida, totalitaria, y que de una vez por todas vamos a lograr que las instituciones, a pesar de ser tan solo 11 diputados, se pongan al servicio del conjunto de los catalanes. Eso te iba a decir, sois 11 diputados, el constitucionalismo no ha salido bien parado de estas elecciones. ¿En qué situación se encuentra el constitucionalismo? Ha habido una reunión, una mesa de diálogo entre multitud de entidades que luchan por el constitucionalismo desde Cataluña. ¿Cómo está ahora mismo el estado de salud del constitucionalismo en Cataluña? Pues yo creo que, a pesar de los resultados electorales, yo quiero trasladar un mensaje de esperanza a los catalanes. El constitucionalismo, que a mí no me gusta hablar de constitucionalismo, a mí me gusta hablar de la reacción nacional en Cataluña, que eso es lo que lidera Vox, ¿no? Como primera fuerza nacional. Está mejor que nunca. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora hay una formación política que va a dar la batalla sin complejos, que va a dar la batalla con la contundencia con la que nunca hemos visto una oposición en Cataluña, y de que vamos a empezar a tejer los mimbres para que esta oposición que lidera Vox se convierta en gobierno en los próximos años en Cataluña. Y algunos podrán decir, oye, pero que suena muy triunfalista esto. No. Nosotros estamos hablando de los verdaderos problemas que afectan a los catalanes, cosa que ningún partido había hecho hasta ahora. Vamos a hablar, como he dicho, de la falta de libertad, de cómo los colegios están secuestrados por el separatismo, de cómo la inseguridad es creciente en las calles, de cómo la inmigración ilegal está acampando por sus anchas en Cataluña. Cuando alguien habla de los verdaderos problemas de los catalanes, sean antiguos votantes de partidos independentistas, del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido Popular, van a ver en Vox una esperanza que por fin va a convertir la tribuna del Parlamento de Cataluña en la tribuna del conjunto de los catalanes. Y por eso auguro que aquellos que lideramos la reacción nacional en Cataluña necesaria frente al golpismo y el proyecto liberticida que representa el separatismo y la izquierda, ahora empezamos a construir una senda, como dije en la entrevista que tuvimos durante la campaña electoral, empezamos a escribir una nueva historia de Cataluña, un nuevo capítulo en Cataluña que va a tener las palabras de libertad, de esperanza y de seguridad. Y claro que va a costar muchísimo, va a costar años, va a costar mucho sacrificio, pero Vox no va a arriar ninguna bandera, va a levantarlas todas, va a perseverar y de una vez por todas va a lograr, cuando sea, pero vamos a lograr devolver esa Cataluña arrebatada al conjunto de los catalanes. ¿Qué postura va a tener Vox si se propone rectificar el modelo policial, si se propone retirar las balas de foam a los policías? ¿Qué vais a proponer? Vamos a ser implacables. Vamos a estar siempre, como hemos demostrado, al lado de la policía, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y vamos a impedir que los delincuentes metidos a políticos como es la CUP, que condicionen el gobierno que sea, o que el separatismo instrumentalice, como ha hecho tradicionalmente con los Mossos d'Esquadra, convirtiéndolos en una auténtica policía política, saquen sus manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vamos a hacer, ya sea en la tribuna del Parlamento como judicialmente, todo lo necesario para que la policía
sea la responsable, como no podía ser de otra manera, de garantizar la ley y el orden en las calles, de garantizar la seguridad en las calles y, por tanto, vamos a ser, como he dicho, su peor pesadilla y vamos a ser los mejores aliados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por tanto, del conjunto de los catalanes. No vamos a permitir ningún cambio de protocolo y, en cualquier caso, si hay que modificar los protocolos, como hemos visto estos últimos días, será para garantizar que se cumpla la ley en las calles. Es decir, sea con bolas de foam, sean con pelotas de goma, sea con chorros de agua, con lo que sea necesario, pero el orden se ha de restablecer en las calles. Te refieres a Dolors Sabater de la CUP como delincuente, ella se refiere a ti como fascista y vais a estar muy cerquita en el hemiciclo. ¿Te preocupa el ambiente que puede haber? Bueno, yo soy consciente de que nos van a seguir intentando silenciar, nos van a intentar estigmatizar, nos van a intentar censurar y van a, seguro, tergiversar nuestro mensaje, pero ahora olvidan que tenemos la tribuna del Parlamento de Cataluña, que los catalanes nos van a oír de primera mano y que por mucho que nos intenten estigmatizar, insultar, los catalanes no son tontos, los catalanes van a poder escuchar de primera mano lo que estamos diciendo, lo que proponemos al conjunto de los catalanes. Por tanto, toda esa caricaturización que hace la extrema izquierda, el separatismo, pues va a caer en saco roto, porque ellos lo único que pretenden es silenciar a la verdadera disidencia que ha entrado con fuerza en el Parlamento de Cataluña para decir lo que ninguno de ellos estaba diciendo en los últimos años e incluso que alguno de ellos está intentando silenciar como problemas reales que afectan a los catalanes corrientes, la falta de seguridad, la inmigración ilegal, cómo ellos están instrumentalizando las instituciones para sus fines espurios, cómo están utilizando las instituciones para colocar a sus palmeros y seguir viviendo a costa de los catalanes. Por tanto, yo creo que no son conscientes de lo que es tener a 11 diputados de Vox en el Parlamento de Cataluña. Dentro de muy poco lo van a tener que sufrir, pero que los catalanes van a poder disfrutar y van a poder ver de una vez por todas y van a verse representados en el Parlamento de Cataluña. Y aquí desde la Alternativa lo iremos explicando. Ignacio Garriga, gracias por estar aquí en el plató. Ha sido un auténtico placer. Te esperamos muy pronto. Que vaya muy bien. A vosotros, cuando queráis. Hasta luego. Bueno, pues aquí tienen a Ignacio Garriga. Acabamos ya la entrevista y quiero que vean lo que ha pasado esta semana en el Parlamento. Ha habido pleno y, evidentemente, los Mossos d'Esquadra han estado en el foco de atención de los diferentes diputados y también los disturbios que se han sucedido en las calles de Barcelona estas últimas semanas. Vean los mejores momentos del pleno. Vull deixar ben clar que el govern de la Generalitat condemna tot tipus de violència, de la naturalesa que sigui. La violència mai és el camí, mai resol res, només empitjora conflictes i ens allunya de la seva resolució. La violència mai pot ser acceptada en una societat oberta i avançada com és la societat catalana, la qual, com el conjunt d'Europa, té els mecanismes democràtics per poder canalitzar el descontentament social legítim que pot haver-hi, les propostes polítiques, la queixa ciutadana que pot haver-hi, té totes les eines per poder-ho expressar de forma pacífica. Per això condemnem sense pal·liatius tots els actes violents que no tenen res a veure amb els drets democràtics com la llibertat d'expressió o la llibertat de manifestació. Dissabte vam veure com cremava una furgoneta de la Guàrdia Urbana a Barcelona amb un agent a dins. I jo li pregunto, vicepresident, com hem pogut arribar fins aquí? I jo crec que fa massa temps que el govern de Catalunya està tolerant actuacions vandàliques als carrers, que està encoratjant i gairebé aplaudint actuacions com la de la plaça Urquinaona de fa uns mesos. Tots recordem el apreteu, apreteu. Però miri, el més rellevant d'aquests dies és això, però també és la dimissió activa de la seva autoritat pública i la seva incapacitat de denunciar i actuar davant del que és inadmissible. Mire, los catalanes tenemos un problema que se llama CUP y este partido antisistema lleva 5 años llevando la batuta de la política catalana con un alto precio. Las empresas se van, los inversores no llegan y los defensores de la libertad están en la diana. Cuando ustedes permiten que se pierda el respeto a la autoridad que los policías representan, están socavando las normas sobre las que se asienta la convivencia, que es precisamente lo que buscan. Si no pueden ir contra la Constitución desde el Gobierno o desde este Parlamento, hacen que los violentos carguen impunemente contra los agentes de la policía que defienden nuestras leyes. Lo ocurrido estos últimos días en Barcelona y otras ciudades catalanas solo puede calificarse de terrorismo urbano. No hay justificación ni causas profundas en ello, ni matices. Es sencillamente inadmisible. Compromete
la imagen de Cataluña en el mundo. Provoca angustia en la ciudadanía, sensación de inseguridad, destruye nuestros comercios, hostelería, restauración, que además de ver cómo les están cerrando por causa de la pandemia, ahora tienen que aguantar esto. Vamos ya con la tertulia. Hoy me acompañan a mi izquierda Alex Salmond. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Ana Grau, hola, ¿cómo estás? Hola, bon dia, bona hora. Y a mi derecha Eva Parera. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas nit. Y Óscar Guardinco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Óscar. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar es de Puigdemont. Mañana la Eurocámara vota el suplicatorio y la pregunta que os quiero hacer, Alex Salmond, es un pronóstico. ¿Va a salir adelante? ¿Se le va a levantar la inmunidad a Puigdemont? Hombre, sí, todo apunta que sí, ¿no? Porque los tantos por cien en la votación de la comisión creo que fueron 15 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Entonces, en esa misma relación, en las distintas fuerzas políticas, la sumada, creo que el Grupo Popular el voto lo tiene mucho más establecido, el voto socialista puede haber algún diputado que no vote lo que pide porque no hay disciplina de voto, los verdes creo que ya han dicho que votarán en contra. O sea, todo apunta a que sí, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? En el momento político en el que estamos no quiere decir nada, porque Puigdemont seguirá siendo eurodiputado y tal y como pasó con Puig, podrá seguir viviendo y permaneciendo en Bélgica. Y aunque se levante la inmunidad, no quiere decir que la justicia belga decida extraditarlo a España. Luis Puig está viviendo con tranquilidad. Clara Ponsatí tendría un problema y seguramente, creo que ya ha hecho alguna declaración en donde dice que ya se iría a Bruselas, ¿no? A resguardarse, en este caso, de Bélgica, que si fueron a Bélgica ya fue por algo, ¿no? No quiero ser fatalista ni pesimista, pero Ana Grau, si no sale adelante el suplicatorio, ¿en qué situación queda Espanya? A veure, jo coincideixo amb el senyor Salmond. Jo crec que hi ha grans possibilitats de que el plenari faci bona la votació de la comissió, on el diputat del nostre grup, Adrián Vázquez, ha fet una gran feina, un encaje de bolillos, que se'n diu, perquè, a veure, a la gent se li ha d'explicar, vull dir, a veure, aquestes qüestions a vegades confonem la Unió Europea amb el Festival de l'Eurovisió, no? És una visió una mica provinciana, no? Si comprem la nostra pròpia llegenda negra. El problema de base està a la Unió Europea, que la unió jurídica no és plena, no és completa, i és un camí que s'està construint. I en aquest cas és un dels que posen llum sobre les mancances d'una unitat jurídica plena entre els socis de la Unió. Llavors, evidentment, com ha apuntat aquí l'Alex Salmond, és altament probable que el plenari reconegui que és pertinent aquesta retirada de la immunitat. És probable que la justícia belga segueixi ignorant el requeriment. De fet, la justícia belga té un ampli historial de protecció de delinqüents, o sigui, era un santuari a terra per excel·lència i va costar molt, si és que algun cop s'ha aconseguit del tot que deixi de ser-ho. Però jo penso que, en tot cas, aquesta votació pot ser una pedreta en el camí de cara a la construcció, a la visualització d'aquesta necessària unitat jurídica a la Unió, i en aquest sentit la iniciativa del jutge Llarena per demanar que el Tribunal Superior de Drets Europeus de la Unió prengui cartes, o sigui, es pronunciï, jo penso que pot ajudar una mica a visualitzar el camp de joc. Evidentment, això no serà fàcil, vull dir, no tindrem el senyor Puigdemont d'avui per demà responent davant de la justícia, vull dir, això no és un Roldán i evidentment no se li enviarà un PS, vull dir, no hi ha dreceres, però vaja, en aquest cas, fins i tot més important que la persona és el cas, és que es vegi, doncs, home, que els canals de la justícia poden ser lents, poden ser inexorables, i que sigui difícil no és excusa per tirar la tovallola. Eva Parera, ¿es posible o probable que Puigdemont a corto plazo vuelva a España, extraditado? Bueno, jo crec que és un final inevitable. Tardarà més o menys, jo no crec que sigui a curt termini, però sens dubte és un final que no podrà evitar, perquè si bé és complicat que pels delictes que se l'està demanant l'extradició ara, doncs queda molt a la interpretació dels tribunals allà, a la que comenci a obrir-se un procediment per malversació en el Tribunal de Comptes, això ja és automàtic, no? I per tant jo crec que a la llarga això acabarà anar en aquest camí. Jo no crec que tardi gaire el Tribunal de Comptes en començar a obrir un procediment civil per la malversació que ja ha estat acreditada penalment, i jo crec que incorporaran el Carles Puigdemont
en aquest procediment, perquè al final està pràcticament tot el govern imputat per això i condemnat per això, i aquí sí que es pot jutjar amb rebeldia, és a dir, aquí no és imprescindible que ell es personi perquè hi hagi una sentència condemnatòria. En el moment en què se'l condemni en rebeldia amb una sentència condemnatòria, si és que es condemna, doncs aleshores l'extradició és automàtica. Això té el seu procés, però a la llarga jo crec que és inevitable. Óscar Guardingo, si no sale adelante el suplicatorio, ¿lo podemos definir como una victoria del independentismo? Es que yo no creo que el suplicatorio no vaya a salir adelante. El suplicatorio no va a juzgar la causa. El suplicatorio lo único que tiene que valorar es que si el juez español que pide que se suspenda la inmunidad es por hechos de su legislatura, es por hechos de eurodiputado, ¿no? Y los hechos que pide son anteriores. Yo creo que la clave va a estar en la cuestión que el juez instructor va a elevar al TJUE. Y ahí sí que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a valorar a la justicia belga y a la justicia española. Sí que yo creo que aquí el problema quizás haya sido que el juez instructor Llarena haya tirado muy alto, porque aquí se ha estado intentando hacer la euroorden con el delito de rebelión, que es un delito que el Tribunal Supremo no ha considerado que al menos en la sentencia a los que han juzgado ya. Entonces, este delito de rebelión pues ha costado explicarlo. El Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein lo rechazó. En cuestión belga es un poco diferente, porque sí que parece que el juez se ha acogido a que no es el tribunal ordinario que le hubiera tocado por sorteo a los reos. Pero yo no atendería tanto a la cuestión del suplicatorio como al TJUE, que sí que va a dar un golpe a una de las dos justicias. Va a salir mal parada, la belga o la espanyola. Jo crec que aquí, per un apunt, el greu és que s'ha intentat utilitzar una institució, com és el Parlament, per eludir la justícia. Crec que això és una cosa que es diu poc i que és molt poc ètic, perverteix molt el sistema. És a dir, Carles Puigdemont es presenta a aquestes eleccions per accedir a una immunitat, intentar eludir la justícia. I per tant, al final, tot té el seu procés, passa el que passa, i crec que la votació de demà serà la que ha de ser, és a dir, se li aixeca la immunitat perquè al final reafirmes una cosa que és òbvia, però crec que això marca molt el perfil polític del que és Carles Puigdemont. El que passa és que aquí hi ha una qüestió pedagògica en relació al que ens passa a Espanya i la realitat a Bèlgica. La justícia belga està d'acord amb ella mateixa i amb uns paràmetres molt concrets. I aquests paràmetres no coincideixen amb què són els paràmetres espanyols. Jo, ahir per la nit, aquesta obsessió meva de llegir-ho tot, vaig entrar al Parlament flamenc. Y como tenim aquesta eina fantástica que todo te lo traduce, pues me empecé a leer todo lo que ocurre allí en el Parlamento. I hi ha les formalitats amb les paraules ja em van cridar l'atenció. O sigui, no es parla ni de nació, ni de... Hi ha dues coses molt clares. La comunitat flamenca, es repeteix contínuament, comunitat flamenca, i el tema de competències. Llavors jo em pregunto, si el Parlament flamenc es vol aixecar en contra de l'estatus quo belga, què passaria a Bèlgica? O sigui, que és una cosa que nosaltres aquí ho tenim claríssim. Al final és una qüestió de pedagogia. O sigui, un dels problemes que ha tingut la justícia i el jutge Llarena amb aquest tema és com explicar a la resta d'Europa i en concret a Bèlgica, perquè, com deia abans, si van marxar a Bèlgica és perquè Bèlgica és un país molt concret. Jo recordo, vaig fer un viatge per entrevistar una sèrie d'escriptors flamencs en llengua neerlandesa. Allà a Bèlgica es parla francès, es parla flamenc. Vaig intentar entrevistar a una escriptora en francès, jo no coneixo el flamenc, i no va voler. O sigui, es va negar absolutament. Per tant, la tipologia i la rutina normal de Bèlgica és molt semblant al que a vegades alguns volen escenificar que és Espanya i en concret a Catalunya. Aquesta pedagogia jo crec que és la que ha faltat en relació amb els polítics i amb la justícia. I clar, al final acaben amb llibertat d'expressió, a l'exili, qüestions que estan molt fora de la nostra realitat. Ha estat bona l'estratègia d'Espanya i del jutge Llarena? Jo crec que no. És que em sembla que en la línia de fer pedagogia, a veure, des de quan una democràcia ha de demostrar que és una democràcia quan formes part d'una família de democràcies? O sigui,
el problema no el té Espanya, no el té l'estat espanyol, el problema el té la Unió Europea. La Unió Europea, igual que en altres aspectes també, no és el tema del dia, però podríem debatre el drama que no hi hagi una unitat monetària però no hi hagi una unitat fiscal, el fet que no hi hagi una unitat, insisteixo, jurídica plena, efectiva, en aquest cas es manifesta, però esclar, no comprem el marc mental de la llegenda negra espanyola, de que nosaltres hem de demostrar que som tan més demòcrates que els altres. Em sembla que Espanya és una democràcia, vaja, de fet, a veure, totes aquestes persones se'n poden riure de les lleis gràcies a l'immens sistema garantista de la democràcia espanyola i, a veure, jo penso que aquí el que s'està il·luminant són les carències i s'ha de fer pedagogia a nivell europeu i sobre els mecanismes europeus. No oblidem una cosa, per desgràcia, Espanya, que és un país important en el conjunt de la Unió Europea i que ha de defensar interessos en molts àmbits, no només en aquest, o sigui, és molt trist haver de dedicar tantes energies a Europa a explicar que el senyor Puigdemont és un delinqüent, un pròfug de la justícia, que com aquí explicava la companya Eva Parera, no és només que el senyor Puigdemont s'hagi presentat al Parlament Europeu per eludir responsabilitat, és que ja es va presentar al Parlament de Catalunya amb ànim de frau de llei, o sigui, tot el seu pas per les institucions, quasi diria que des de l'Ajuntament de Girona és un constant frau de llei, és un constant pam i pipa a la legalitat. És a dir, jo vaig a les institucions a rebentar-les, a subvertir-les, a fer-ne un ús espuri, i evidentment el Parlament Europeu no és una excepció. I simplement, on jo penso que hem de reforçar la pedagogia, és a dir, no us deixeu prendre el pèl per aquesta gent, que us inflen el cap, clar, a veure, jo entenc que és molt reconfortant, vull dir, en altres moments històrics, doncs, democràcies europees els ha agradat mirar per damunt de l'espatlla la democràcia espanyola, vull dir, només cal que recordem què va passar als anys 30. Però, a veure, fa molt de temps que el senyor Franco es va morir i fa molt de temps que jo penso que, sincerament, Espanya no està en condicions de rebre lliçons de cap altra democràcia europea i menys que de cap d'elles de la belga. Llavors, a mi em sembla que aquí és la justícia europea la que ha de fer un pensament. Però el problema no és l'estat. El problema són els polítics o alguns polítics que conformen aquest estat i l'entorn que tenen aquests polítics social, mediàtic, empresarial, que dona suport a aquests polítics. I això s'ha de dir clarament. Està calant en Europa. Que van anar nit i dia, el senyor Puigdemont, el senyor Comín, la senyora Ponsatí es dediquen nit i dia, sense descans, amb diners dels contribuents europeus, i abans catalans, espanyols, i amb diners de molta gent, i amb diners d'empresaris d'aquí, a malparlar de Catalunya, a malparlar d'Espanya, a malparlar de tots els que estem aquí, a rebentar els interessos econòmics internacionals. ¿Está calando en Europa el mensaje del independentismo? ¿Está funcionando la estrategia de desprestigio de la democracia? Cada vez menos. Le está sirviendo como propaganda los dos varapalos o la sentencia contra la euroorden, o que limitaba la euroorden a malversación de la justicia de un Estado federal alemán y la belga. Yo coincido con Alex, seguramente no se ha hecho todo lo bien que se tenía que hacer si la euroorden, que es casi un automatismo, no se ha conseguido o ha tenido dos varapalos. Y seguramente tenga que ver con una posición penal militante de Fiscalía y del juez instructor, con unos cargos que se entendían mal en Europa y que incluso el propio tribunal al final no acabó descartando ese delito. Quizás haber estipulado mejor los delitos por los que se pedía la euroorden hubiese sido más eficaz que ir a por la tremenda de rebelión. Es muy difícil explicar que ha habido un golpe de Estado a la justicia belga y a la justicia alemana, porque en el imaginario que tenemos el golpe de Estado está asociado a militares, a armas de guerra, tanques, etcétera, que no ha habido. Pero a ver, pero ¿por qué hay que explicar eso? Tienes un señor que ha huido de la justicia, tienes un señor que era... Pero tienes que explicar por qué estás pidiendo que un preso detenido en Alemania venga a España. En el maletero de un coche, y que por eso entonces hay otros compañeros suyos de delito que llevan 3 años de cárcel, que se planta en Europa y que tiene el cuajo de presentarse a eurodiputado, no para hacer de eurodiputado, no para hacer una función de eurodiputado normal, sino para convertirlo en mecanismo de propaganda de una opción política divisiva, destructiva del Estado que dice representar y desde luego muy destructiva a la sociedad catalana. A ver,
¿qué más puñetas hay que explicar? Que Puigdemont les está tomando... O sea, a nosotros nos está difamando en Europa, está distrayendo energías judiciales, políticas que deberíamos emplear en conseguir fondos europeos y ayudas, pero es que a ellos les está tomando el pelo, les está tomando por tontos, y eso es lo que hay que explicarles. No és difícil de fer entendre que hi ha hagut una sedició, un intent de cop d'estat. Al final, a països com Alemanya il·legalitzen partits que porten en el seu programa electoral demanar la independència o anar en contra de l'ordre constitucional que tenen. Per tant, és una cosa que tenen molt assumida. A la política no hi cap tot i no tot s'hi val. Per tant, no és difícil d'explicar. El problema, jo crec, és aquest caldo de cultiu que hi ha al voltant d'un moviment que ha estat mimat, cuidat, emparat i subvencionat per un entorn que el que busca és desestabilitzar l'Estat. O sigui, no ens enganyem, això no va d'independència, va de desestabilitzar l'Estat. Un alemany i un belga han rebutjat l'euroordre, i aquest és el problema. Però és que a Bèlgica això, per desgràcia, és que ho hem vist amb condemnats per terrorisme, ho hem vist... O sigui, Bèlgica és un país molt propici per persones com Carles Puigdemont que busquen retardar l'efecte de la justícia. Per això van allà. No és casual que vagin allà. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea acabarà resolent contra una justícia, contra la belga o la espanyola y... Lo que suceda, Ana, tendrá consecuencias aquí, y os voy a pedir ahora una proyección que seguramente es más complicada, porque siguen las negociaciones para formar gobierno, siguen las negociaciones para ver quién va a presidir el Parlamento. La CUP está exigiendo una rectificación del modelo policial, está presionando a Esquerra y a Junts per Catalunya para que se celebre otro referéndum ilegal en esta legislatura. Y yo os pregunto ahora, Alex Salmón, ¿quién va a presidir el Parlamento? Lo sabremos antes del viernes. Si yo lo supiera. ¿Te atreves a hacer un pronóstico? No, ciertamente no, porque es verdad, o sea, cuando hay negociaciones entre partidos para generar un gobierno, hay mucha desinformación a la prensa, ¿no? Tú llamas a un político y te cuenta una cosa, y llamas a otro de su mismo partido y te cuenta otra. Entonces, en este momento todo apunta, todo parece que un gobierno Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, ya veremos con la CUP o sin la CUP, ya veremos, va a tirar adelante. Pero yo no quiero olvidar que la llegada del tripartito durante un mes y medio más pensaba que iba a gobernar con Esquerra Republicana, y de pronto, que se fue además hasta de vacaciones, y de pronto aquello cambió. En este momento es mucho más difícil que eso ocurra, porque Esquerra Republicana en este momento en su ADN no está el pactar con Junts per Catalunya, porque es que Esquerra es de izquierdas y Junts per Catalunya es una formación de derechas. Pero desde el punto de vista independentista, hombre, pues es mucho más sencillo pactar con unos que con otros. Esa posibilidad, o sea, ese pragmatismo en Cataluña ha desaparecido. Pero ha desaparecido en todas las formaciones, porque oye, ahora mismo podría salir el señor Salvadorilla y decir: yo le doy los votos a Pere Aragonés aunque sea presidente y yo no estoy en el gobierno. Y aquí se acaba la relación con Junts per Catalunya. ¿Esto es viable? ¿Es posible ahora? No. Por tanto, ¿es posible que la CUP, Ana Grau, acabe presidiendo el Parlamento? Bueno, esa no es la pregunta que me has hecho, pero bueno, esa no es la reflexión. Pero en fin, es preocupante. Un partido de desorden puede ordenar, yo diría que no, pero bueno. Sería bueno, está claro que sería preocupante que una formación que no condena la violencia pudiera presidir el Parlamento. Lo ha exigido. No sé qué informaciones tienes, Ana Grau, de cómo van las negociaciones. Bueno, pues tengo informaciones, yo coincido con Alex Salmón, que todas las informaciones que te llegan ahora hay que tomarlas con mucha precaución, porque si se mienten entre ellos, ¿cómo no te van a mentir a ti? O sea, si tú le preguntas a alguien que está engañando a la persona con la que está negociando, entonces yo creo que es verdad, o sea, yo coincido con el análisis, yo creo que Esquerra Republicana lo que le pediría al cuerpo es
aplastarle la cabeza a Junts per Catalunya, que ese es el objetivo del procés desde el primer día. O sea, Esquerra Republicana lo que quiere es ser el nou Pau de Paller y tal. Lo que pasa es que, claro, eso es complicado de explicar a tus electores y más con el caldo de cultivo que se ha creado. Yo creo que sí, que ellos preferían una especie de tripartito encubierto en la línea de lo que tú decías, pero que esto no es fácil de hacer. Ahora, podemos llegar a soluciones o situaciones, más que soluciones inesperadas, por mero descarrilamiento, o sea, por mera incompetencia de los actantes. O sea, que tú puedes tener un plan que puede salir bien o mal. Pero yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico, no me fío de ninguno y creo que no es evidente, que lo que va a ocurrir no es evidente. Mientras, lo que ha pasado es que el presidente del Parlamento de esta última legislatura está siendo investigado por desobediencia, Roger Torrent. Eva Parera, ¿esto puede tener consecuencias? Es decir, esperan que sí. Consecuencias judiciales está claro, pero ¿esto lo tendrá en cuenta el partido que gobierna el Parlamento? ¿O vamos camino de una legislatura en la que se vuelva a desobedecer ya Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP o Podemos en la mesa? Si permets, jo crec que també li estan ofreciendo la presidència del Parlament a la CUP perquè tothom ha pres nota i ningú vol anar a la presó pel que pugui ser, Aquí el tema és que la sentència del procés sí que ha marcat un abans i un després amb determinades actituds. Jo crec que abans tothom pensava aquí no passa res, l'Estat no s'atrevirà, ens donaran l'indult en 2 dies, si passa alguna cosa no anirem a la presó. Jo crec que ningú s'imaginava que acabaria a la presó. Quan hi ha una sentència tan contundent com la que hi ha hagut, això marca un punt d'inflexió, anem en compte perquè aquí ningú té ganes d'entrar a la presó, lògicament, i tampoc tenen ni Junts ni Esquerra tants perfils polítics bons com per permetre's que els hi vagin inhabilitant. És que clar, és que la llista de Junts per Catalunya és dramàtica. O sigui, dramàtica. O sigui, el 3 és dramàtic. Ho sento, senyor Canadell. És vostè tot menys polític. Vostè és un hooligan, com a poc, però no és polític. Llavors, no es poden permetre el luxe d'anar inhabilitant-se. No crec que ningú, ni els propis independentistes, vegin amb gaire il·lusió donar la mesa del Parlament a la CUP, perquè saben que això és un problema per ells, perquè a la mesa no hi estarà només la CUP, i seran ells. I les decisions que prengui la mesa té vot de qualitat, i les decisions que prengui la mesa els afectarà. Que després tu pots, una abstenció, no voto, jo voto en contra, o el que sigui, però la investigació ja hi ets. I ja estàs en un procés d'investigació legal. Jo crec que això s'ho prenen amb molta cautela. Óscar Cedera, ¿el independentismo, las presiones de la CUP? No, mira, yo creo que a la CUP la están utilizando Esquerra Republicana para ganar fuerza negociadora con Junts y no hacer un mal pacto con ellos. Y entonces este elemento de que la CUP pueda presidir la mesa, me da la sensación que incluso dentro de Junts, que a quien quieren apartar es a Laura Borràs. Y entonces aquí hay un juego que necesitaríamos tener las cartas descubiertas para acabar de verlo y cuesta de ver cuando estás alejado de esa negociación, pero lo de la CUP no me lo creo. En uno de los debates de campaña, y ya se lo dijo claro a Borràs, aquí nadie va a desobedecer, no te lo crees ni tú. El procés acabó en 2017, estamos en la resaca del procés y nadie va a volver a hacer nadie va a volver a la desobediencia. Y la CUP, a lo mejor ahora me equivoco y dentro de una semana o 2 alguien me lo recuerda. Tú dijiste que la CUP no va a presidir, pero es que incluso en la CUP, yo te diré una cosa, la CUP al menos no engaña a nadie. A mí me preocupa más Junts. Por ejemplo, evidentemente lo que nadie se cree, y a ver, yo creo que nadie se ha creído nunca, que si tú no sabes gobernar una autonomía, ¿qué vas a hacer una república? Ni de 8 segundos ni de 3. Ahora, hay muchas maneras de desobedecer. Desautorizar a los Mossos es desobedecer. ¿Cuántos presos tiene la CUP? No, porque estos son los más... Perquè són més putes que bonics, perquè la CUP és més puta que bonica, perquè els altres s'han donat compte i diuen ves passant, pero que hay muchas maneras de desobedecer, o sea, de deteriorar la convivencia, deteriorar la ley, no todo s'acaba en un adui. O sigui, dejar los Mossos als peus dels cavalls, qüestionar el model policial, permetre el vandalisme i que no passi res, si això no és desobeir, si això no és un cop d'estat o un microcop d'estat surrealista, líquid, postmodern, com vulgueu dir, però és un cop d'estat. No passa res, perquè a les urnes no passa res, O sigui, comencem a assumir els ciutadans també una responsabilitat del que està passant a Catalunya. Perquè no, és a dir, no pot ser que després de 10 anys d'engany manifestat aquesta gent pugui tornar a constituir un govern. Algú està fallant amb la gent que vota i amb la gent que no vota.
D'engany i d'indiferència. D'engany els uns que enganyen i els altres, diguem-ne, que minimitzen. Però sí, estic d'acord amb tu que ara també crec que la gent, en aquest cas, el resultat abassegadorament a favor de l'abstenció a les eleccions, t'ho diu tot. O sigui, quan la gent es queda a casa és perquè la gent està fastiguejada, perquè la gent està espantada, perquè la gent no té confiança. I llavors dius, home, evidentment no han enviat un missatge d'entusiasme, els electors han enviat un missatge de cansament, de pànic i de pèrdua de fe. Alex Salmón, decía Óscar Guardingo que el independentismo no va a volver a desobedecer. ¿Eres optimista tú con respecto...? A ver, yo lo que quería decir es que yo creo que sería negativo para la CUP asumir la presidencia del Parlamento. O sea, creo que no está en su ADN, por eso decía antes, un partido de desorden, ordenar unas sesiones no tiene sentido. La CUP, que en sí mismo en el territorio catalán se formula de distintas candidaturas que son muy locales durante muchos años. El pueblo de mi madre en Arbúcies. Pues fíjate, durante muchos años, sobre todo en la época del nacionalismo convergente, la CUP fue abriendo espacios de información sobre la corrupción que había en distintos municipios y aquella corrupción, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones sanitarias, en la comarca de la Selva, en Reus, muchos de los casos que ya han sido hasta juzgados y con sentencia salieron de los militantes y de la gente de la CUP que se atrevía a enfrentarse al establishment que tenía corruptelas importantes en Cataluña. Y bueno, de aquello algunas de las cosas que pasan ahora. Por lo tanto, el ADN de la CUP tiene que seguir siendo no tiene que ser gestionar la legalidad vigente en el Parlamento de Cataluña, que es lo que hace la mesa del Parlamento. Pero al final la CUP no engaña a nadie, quiero decir. Al final la CUP sabemos lo que es, pero yo creo que quien engaña es Junts. Junts ayer estuvo el Sartadi visitando a la Guardia Urbana y Laura Borràs a Pablo Hasél. Claro, o sea, al final la CUP sabes dónde va a estar y va a estar, vamos, en el extremo. Es un tema muy interesante en Cataluña. Sí, exacto. El paidismo de los convergentes, o de una parte de los convergentes, no de todos. Se dicen de izquierdas y otros que se dicen de derechas. Precisamente, es que no saben qué son. Quiero que veáis a Miquel Samper, el consejero del Interior de Cataluña, reconociendo que no critica a la CUP para no perjudicar a las negociaciones. Claro, ahí se queda. Doncs molt bon dia a tots i a totes. Soc Joan Guàrdia, el rector de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia a tots i a totes. No, simplement manifestar el compromís de la comunitat acadèmica amb la defensa dels acadèmics implicats en la seva feina i els seus afers. En una situació com aquesta en la que cal preservar la ciència i l'acadèmia per sobre de moltes coses, estem aquí bàsicament per donar suport a la nostra gent. Confiem que el resultat de tot això sigui favorable i que la feina dels... I d'altra banda, el que també estem plantejant és que la Brimo no pot actuar en els desnonaments. És a dir, el que no pot ser és que la policia catalana participi activament d'aquest drama dels desnonaments. Això és inadmissible. I si vostè se'n va de vacances i quan torna han ocupat casa seva, a qui cridem, si no cridem a la Brimo? Escolti'm... Què faria vostè? Què vol que li digui? Aquí... No ho sé. Entenc que no vulgui criticar la CUP perquè estan en plenes negociacions. Clar. Més clar l'aigua, no li puc dir. Evidentment no vull trencar res. Jo l'únic que faig és dir el que penso com a conseller d'Interior. Vamos por partes porque aquí hemos tenido de todo. El rector de la UB posicionándose a favor de los síndicos electorales del 1 de octubre. Carra Riera... sin condenar a la ocupación. De hecho, hay un documento de Arran, las juventudes de la CUP, que defienden y explican a su gente cómo hay que ocupar ilegalmente una vivienda. Y por último teníamos lo que os decía a Miquel Samper, que reconoce que no critica a la CUP, es decir, que un poco lo que decía Alex Salmón, ¿no? Hay un poco de miedo a ofender a la CUP. Sí, pero a ver, yo que no tengo ningún miedo en ofender a la CUP, tampoco me gustaría, a ver, ya que hablamos de hacer pedagogía, presentarles como Robin Hood, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor la CUP ha denunciado algún caso de corrupción en sus orígenes, pero se ha convertido, o sea, desde luego lo último que le preocupa a la CUP ahora mismo es la corrupción, porque si no, no estaria negociando con Junts per Catalunya, no estaria negociant amb la Laura Borràs i amb tota aquesta colla de lladres. Entonces, però l'origen de la CUP, l'origen de la CUP, escolta, i l'origen de... I fixa't una cosa, de moltes coses... Recordo un munt d'informació que ens arribava, en aquest cas, al meu diari. Per què arribava al meu diari?
perquè un altre diari no volia publicar. Exactament. Ara, aquella CUP que era local i aquella CUP que volia desemmascarar una gran part de la corrupció... de la història, i ara, en canvi, volen parlar amb la Laura Borràs. Aquí hi ha dos problemes claus, jo crec, a Catalunya. Un és que el vot útil és el més inútil del món. És a dir, ja s'ha demostrat 2 cops. És a dir, no serveix el vot útil a Catalunya, malauradament, no? I dos, que la CUP té la clau de la governabilitat per acció i per omissió d'altres, però té la clau de la governabilitat des d'Artur Mas. I el que està passant en els carrers de Catalunya és perquè la CUP té la clau de la governabilitat. Però té la clau perquè Esquerra i Junts volen que la tingui. No, clar, dic, per acció i per omissió de molts. És a dir, se'ls dona aquest poder. I mai és bona idea donar poder a un antisistema. Mai. Però és que ni aquí, ni al govern d'Espanya, ni enlloc. I hi ha una tendència a anar-lo còmode. És a dir, com que són d'esquerres i govern Esquerra, prefereixo els antisistema, encara que siguin d'esquerres, perquè no sóc capaç de dialogar amb el centre-dreta. I això és un problema gravíssim. És a dir, tenim grans partits que han perdut totalment el seu sentit d'estat i la seva responsabilitat i la seva ètica. I això va començar el dia en què Artur Mas va decidir no ser president i passar la presidència a Puigdemont. Aquell dia, que segurament ho recorda, el que tindria que haver fet és convocar eleccions. Totalment, immediatament, i a més se li demanava. Però va iniciar una rutina de feina política. Primer el poder, ens podem remuntar al pacte del Pinell, ens podem remuntar a una tradició de cordons sanitaris, ens podem remuntar a una sistemàtica supeditació de la política catalana als interessos de la política espanyola. Bueno, de aquellos polvos vienen muchos de estos lodos, i las cosas s'han minimitzat i s'han deixat arribar molt lluny, i ara estem com estem. A la CUP le funcionan muy bien las campañas publicitarias. Por ejemplo, has nombrado el manual de la ocupación. Yo creo que eso es una campaña publicitaria. A ver, ¿quién ocupa vivienda? ¿Quién ocupa vivienda? Vivienda lo ocupan mafias y familias desesperadas, y mafias para alquilarlo a familias desesperadas. Ese no es el público de la CUP, ni de Arran. Entonces, ese manual de la ocupación que consigue, pues una campaña publicitaria para que se hable de Arran. La gente de Arran y de la CUP y su votante está en barrios más acomodados donde apenas hay ocupaciones. Y la cuestión es que les funciona. Que se hable mal, pero ¿tú crees que el problema es depender de la CUP o el resultado de las primarias de Junts? Que saliese en Canadell el Mosso con comentarios xenófobos. O sea, su lista está llena. La lista de Junts tiene elementos mucho más peligrosos para la convivencia, la democracia, que la lista de la CUP. Y lo vuelvo a decir, la CUP va de cara, la CUP se presentan como algunos como marxistas-leninistas, pero el problema son los que están dentro de Junts y mantienen un discurso de colonos, de que el castellano está impuesto. La sinceridad no mejora la calidad de la verdad. O sea, que tú vayas de cara, pero eres un antisistema, predicas la ocupación, quemas autobuses de turistas, insultas a todo el mundo. A ver, pero no le quites gravedad, hermano, es que es muy fuerte. Yo creo más grave lo de Junts, pero Junts va a gobernar sí o sí, seguramente. A ver, yo he dicho, lo mantengo, que Junts per Catalunya es de extrema derecha. O sea, tanto que se habla de la extrema derecha, que hace tiempo que la extrema derecha está en el Parlament i es diu Junts per Catalunya. I té totes les característiques, supremacisme, les lleis, les convences les passen pel forro, ultranacionalisme, i no tenir la més mínima sensibilitat social, perquè no té perdó de Déu, només la malversació, aquesta corrupció tubeta, que és gastar malament sabent-ho, polir-te els diners que necessitaries per hospitals, per col·legis, polir-te'ls amb altres coses, vaja, això és extrema dreta pura i dura. I llavors, esclar, dius, ara, és que tot això se li ha de començar a dir pel seu nom y no tenir por de plantar-los cara. Me interesa mucho saber también la opinión de los cuatro con respecto a una proposición de ley que precisamente la CUP y el resto de partidos independentistas y también Podemos han registrado en el Congreso, y en la que se habla del castellano como una lengua impuesta y en la que se pide que se hable en catalán o en euskera en el Tribunal Supremo o en otras instituciones de España. ¿Os preocupa que incluso Podemos haya abrazado este discurso del independentismo, como que el castellano es una lengua impuesta? A ver, no és incluso Podemos, és en gran medida Podemos. A veure, Podemos i tots aquests partits que has citat són el mateix, entre altres coses, el braç armat al Congrés dels Diputats de Plataforma per la Llengua. Plataforma per la Llengua, arxisubvencionadíssima entitat que ha acumulat en els últims anys una quantitat delirant de diners teòricament destinats a la promoció del català
que escolta, que realment, vistos els diners i vistos els resultats, no sé en què se'ls gasten, un dia ho hauríem d'investigar, i que ja presumeixen a la seva web d'haver instigat l'esmena de la llei CELA que eliminava la vehicularitat del castellà, ara s'han llançat novament en planxa amb tots aquests partits, diguem-ne, com a terminals polítiques i mediàtiques, perquè el seu objectiu és, a veure, explicat de pressa perquè no és el tema de la tertúlia. Òbviament hi ha un problema en el marc constitucional, que hi ha un defecte de forma, que és el que permet tot aquest merder lingüístic, que és la Constitució garanteix, o sigui, no es fa responsable de la defensa del castellà en els territoris on hi ha llengües cooficials i tampoc es fa responsable de la defensa de les llengües cooficials a la resta del territori. Això segurament s'hauria d'arreglar. Però, clar, el que busquen aquests partits i el que busca la plataforma política no és arreglar aquest dèficit, perquè quan s'ha intentat, quan algú ha pres la iniciativa de Madrid de fer col·legis bilingües, per exemple, en català i castellà, ho han boicotejat. El que volen és aixecar un mur de Berlín, o sigui, diguem-ne, aconseguir tenir butlla per eliminar el castellà, no ja de l'escola, sinó de tot arreu, fins i tot del pati de l'escola, i que hi ha l'última garantia legal a la que tu et podries aferrar per reivindicar-ho, que si la Constitució tal desaparegui. O sigui, és una lluita a mort contra el bilingüisme, contra la pluralitat lingüística, és una guerra per fer odiós el castellà, que també acabarà fent odiós el català, i vaja, és un desastre. I és una indecència que partits com Podemos i tal, que diguem-ne que evidentment tant els hi fot, però que ho fan per càlcul polític, es prestin a aquestes maniobres. Jo crec que el problema de defender la pluralidad lingüística en España de la mano de los que no creen en la pluralidad lingüística de Cataluña es la credibilidad. Pero a mí el contenido, si eliminásemos, sabemos que en retórica existe la falacia ad hominem y entonces podríamos decir, como esta PNL o proposición no de ley viene de la mano de los nacionalistas, yo la descarto. A mí el contenido... O sea, yo cuando fui senador propuse algo parecido, que en televisión española las películas en catalán y en vasco se diesen subtituladas, que hubiese más música en Radio Nacional cantada en catalán, en vasco, en gallego. Y hicimos un estudio que venía a decir que es casi imposible estudiar catalán fuera del espacio del ámbito lingüístico catalán. Solo en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, Sevilla y Bilbao se podía estudiar catalán, cuando es un idioma que te puede servir para el ámbito laboral, porque mucho empleo público te da puntos o lo pide. ¿El problema cuál es? El problema es que no es creíble que el independentismo y los nacionalistas quieran que España sea más plural o reconozca su pluralidad, porque no creen en ello. Alex Lleva, os pido un titular, pero Ana, es que nos estamos quedando sin tiempo, porque como buenos tertulianos que sois, no me estáis dejando tiempo para tratar otros temas, lo tenemos que ya dejar aquí. Un breve titular, Alex Salmond, sobre esta ley, y también Eva. Es que el tema de la lengua es un tema cansino, porque no se va no ser radical, o sea, no se va a la raíz de la cuestión. Las lenguas son herramientas de comunicación y que forman parte de nuestra cultura, pero son herramientas de comunicación. Entonces, hablar de la lengua impuesta como el castellano me parece que está fuera de toda lógica, y el gran problema de España, que es no entender que tiene, de la península ibérica, que no entender que tiene 5 lenguas, y que hay que disfrutar con esas 5 lenguas. Pero eso queda muy bonito lo que acabo de decir. La parte política es ese, como no utilizan la cuestión como una herramienta de comunicación, sino como una herramienta política, y aquí el nacionalismo catalán jugó con eso, pues ahí estamos. Eva Parera, jo sigo el titular. Aquesta és una proposició de llei pròpia d'incults. I en la política els incults acostumen a ser els populistas. Muy bien, pues como buenos tertulianos que sois, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un verdadero placer teneros a los 4. Alex Salmond, gracias, te esperamos muy pronto. Buenas noches. Gracias a ti. Ana Grau, gràcies per ser aquí. Fins a aviat. Gràcies. Eva Parera, moltes gràcies també a tu. Bona nit. Que vagi molt bé, bona nit. Y Óscar Guardengo, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotras, gracias. Muy bien, hasta muy pronto. Y a ustedes les deseo una feliz semana. Gracias por estar ahí y espero que vuelvan a estar el domingo que viene a las 10 de la noche pegaditos a la pantalla en TVCAT aquí en La Alternativa. Gracias, hasta pronto. Adiós.